¿Alguna vez has sentido ese peso en el corazón, como si Dios te estuviera pidiendo algo que parece estar más allá de tus fuerzas? Esa sensación de que para algunos el camino de la fe parece exigir sacrificios mayores. Mi amigo, mi amiga, no es casualidad que estés viendo este video ahora mismo. Dios me ha mostrado que muchos de ustedes están pasando exactamente por este momento. Un momento de decisión entre aceptar el llamado divino con todas sus exigencias o permanecer en la zona de confort. Antes de continuar, si este mensaje ya está tocando tu corazón, no pierdas tiempo. Haz clic ahora en el botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones y deja tu like para que esta palabra pueda llegar a más personas que, al igual que tú, están siendo preparadas por Dios para algo extraordinario. Déjame contarte algo personal. Cuando Dios me llamó al ministerio, nunca imaginé el precio que tendría que pagar. Noches enteras en oración mientras otros dormían, ayunos constantes, críticas, incomprensión, incluso de los más cercanos. Hubo momentos en los que me pregunté, Señor, ¿por qué el camino tiene que ser tan difícil? Fue entonces cuando el Espíritu Santo me reveló una verdad que cambió mi perspectiva para siempre. En Lucas 12:48, Jesús deja claro: a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien mucho se le ha confiado, aún más se le pedirá. Esta no es solo una escritura bíblica, es un principio espiritual que explica por qué sientes este peso, esta responsabilidad, esta demanda divina que no parece recaer sobre todos por igual. Mira a los gigantes de la fe. José no llegó al palacio sin antes pasar por la prisión. David no empuñó el cetro sin antes enfrentar el desierto y la persecución. Pablo no se convirtió en el gran apóstol sin experimentar azotes, naufragios y rechazo. ¿Y sabes por qué? Porque aquellos a quienes Dios elige para propósitos extraordinarios necesitan ser moldeados de manera extraordinaria. Hoy descubrirás 3 revelaciones poderosas sobre el costo de ser elegido por Dios, verdades que transformarán tu perspectiva sobre las batallas que enfrentas en este momento. Toda joya preciosa necesita ser pulida, todo metal valioso pasa por el fuego. De la misma manera, cuando Dios elige a alguien para un propósito especial, comienza un proceso intenso de preparación que muchos no comprenden y pocos están dispuestos a soportar. Jeremías 1:5 revela un principio fundamental. Antes de formarte en el vientre te conocí. Antes de que nacieras, te aparté y te designé profeta a las naciones. Observa algo extraordinario en esta declaración. El llamado de Dios precede nuestra existencia física, pero la preparación ocurre a lo largo de nuestra caminata terrenal. Es un proceso, no un evento aislado. La historia de José ilustra perfectamente este principio. Aquel joven que recibió sueños de liderazgo primero tuvo que enfrentar la traición de su familia, la esclavitud, la calumnia y la prisión antes de asumir el segundo puesto más importante de Egipto. Cada experiencia dolorosa no fue un desvío del plan divino, sino una parte esencial de su preparación. Su arrogancia juvenil necesitaba transformarse en la humildad y sabiduría necesarias para gobernar una nación en tiempos de crisis. El libro de Malaquías nos ofrece una metáfora poderosa sobre este proceso. Él se sentará como un refinador y purificador de plata. Los antiguos metalúrgicos sabían que el oro o la plata solo estaban puros cuando el refinador podía ver su propio reflejo en la superficie del metal. De la misma manera, Dios continúa el proceso de refinamiento en nuestra vida hasta que su carácter se refleje en nosotros. Este desarrollo ocurre en distintos niveles. Emocionalmente,
aprendemos a controlar nuestras reacciones impulsivas y a desarrollar estabilidad en medio de las crisis. Intelectualmente, adquirimos discernimiento para diferenciar la verdad del engaño, lo esencial de lo superficial. Espiritualmente, nuestra relación con Dios se profundiza a través de las adversidades que nos obligan a depender completamente de Él. El patrón bíblico es claro. Moisés, criado en los palacios de Egipto, necesitó 40 años en el desierto para desarrollar la mansedumbre necesaria para liderar a Israel. David, ungido como rey desde su juventud, pasó años huyendo de la persecución antes de asumir el trono, un tiempo esencial para transformar a un pastor de ovejas en un líder de naciones. Pablo, un brillante intelectual fariseo, pasó 3 años en el silencio de Arabia, reconstruyendo toda su teología después de su encuentro con Cristo. Incluso Jesús se sometió al proceso de desarrollo humano. Lucas 2:52 afirma que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. El Hijo de Dios vivió 30 años en relativa obscuridad antes de iniciar 3 años de ministerio público. Este principio desafía nuestra impaciencia y nuestro deseo de promoción instantánea. Cuando analizamos estos ejemplos, entendemos que el dolor nunca es desperdiciado en el plan de Dios. Cada prueba tiene un propósito específico: desarrollar perseverancia, dependencia, compasión, humildad. Cualidades esenciales para quienes llevarán grandes responsabilidades espirituales. Las marcas distintivas de aquellos que aceptan este proceso incluyen paciencia para esperar el tiempo de Dios sin adelantarse por ambición, humildad para recibir corrección, valentía para enfrentar el desafío del cambio y fe para ver propósito en las pruebas cuando otros solo ven sufrimiento. El segundo aspecto del llamado divino se relaciona con las responsabilidades que lo acompañan. Mientras que el primer principio se enfoca en la transformación interna, este revela las cargas externas que recaen sobre aquellos que son elegidos. El llamado nunca es solo para privilegios, es principalmente para servir. Jesús estableció este principio de manera inequívoca. Él afirmó: "El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos". El mismo Creador del universo tomó la posición de siervo, lavando los pies de sus discípulos, atendiendo a los marginados y finalmente entregando su vida en la cruz. Este es el modelo de liderazgo espiritual que estamos llamados a seguir. La autoridad espiritual siempre viene acompañada de una responsabilidad proporcional. Santiago advirtió: "No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo". Este pasaje no desalienta el ministerio de enseñanza, sino que revela su seriedad. Cuanto mayor sea la plataforma, mayor será la responsabilidad delante de Dios. Los ejemplos bíblicos ilustran este principio. Moisés soportó la carga de mediar entre un pueblo obstinado y un Dios santo, una responsabilidad que a menudo lo dejaba exhausto. Elías confrontó sistemas religiosos corruptos, enfrentando persecución y aislamiento. Pablo describió su experiencia en 2 Corintios 11:28. "Además de todo lo demás, pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las iglesias". La responsabilidad espiritual implica llevar las cargas de los demás. Esta dimensión del llamado divino se manifiesta en diferentes áreas. En el ministerio pastoral significa estar disponible en momentos de crisis, brindar dirección en decisiones cruciales y proporcionar alimento espiritual constante. Para los líderes implica tomar decisiones difíciles considerando el bienestar de la comunidad, aun cuando sean impopulares.
Para todos los creyentes, representa la responsabilidad de interceder por otros y representar fielmente a Cristo. La autoridad espiritual auténtica nunca sirve al ego, siempre está orientada al bienestar de los demás. Como Jesús enseñó, sabéis que los gobernantes de las naciones las dominan y que los poderosos ejercen autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros. El llamado divino invierte la pirámide de poder mundano, colocando al siervo como modelo de grandeza. Esta responsabilidad exige una vigilancia constante sobre la propia vida. Pablo expresó esta conciencia. Disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo control, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El llamado espiritual demanda integridad, coherencia entre el mensaje y la vida, entre lo público y lo privado. La responsabilidad espiritual también implica rendición de cuentas. Hebreos 13:17 afirma que los líderes deben rendir cuentas por el cuidado de las almas. Esta conciencia trae sobriedad y seriedad al ministerio, sabiendo que cada decisión, enseñanza y acción tendrá consecuencias eternas. Quienes aceptan esta dimensión del llamado desarrollan una compasión genuina que se manifiesta en acciones, prácticas, disposición para el sacrificio personal por el bien de los demás, valentía para defender la verdad aun cuando sea incómoda y fidelidad en lo oculto cuando nadie más está mirando. El tercer aspecto del llamado divino revela la recompensa prometida a aquellos que perseveran. Aunque rara vez se enfatiza en las primeras etapas del llamado, esta dimensión proporciona perspectiva y motivación en los momentos de mayor dificultad. Pablo, cerca del final de su vida, declaró con convicción: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Esta no es una afirmación de arrogancia, sino de confianza en el carácter de Dios, quien reconoce la fidelidad. Jesús habló frecuentemente sobre recompensas. En la parábola de los talentos, el maestro le dijo al siervo fiel: «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Estas palabras revelan que Dios valora nuestra fidelidad independientemente de la magnitud de nuestro ministerio. La perspectiva bíblica sobre las recompensas es radicalmente diferente de la visión del mundo. Mientras que el mundo valora el reconocimiento inmediato, los aplausos públicos y los beneficios materiales, las recompensas divinas trascienden lo temporal y se centran en lo eterno. Jesús advirtió: «No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo». Hebreos 11 narra la historia de los héroes de la fe que no recibieron lo prometido en vida, pero permanecieron fieles porque esperaban la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta perspectiva eterna les permitió soportar pruebas extremas sin rendirse. La recompensa divina abarca varios aspectos: el impacto eterno en las vidas transformadas por nuestro ministerio, el desarrollo de un carácter cristiano que perdurará a más allá de esta vida, el privilegio de participar en el propósito redentor de Dios en la historia, y finalmente, la aprobación del mismo Señor, expresada en las palabras: «Bien, siervo bueno y fiel». Esta perspectiva de recompensa no fomenta el interés propio espiritual, sino que alinea nuestras motivaciones con los valores eternos. Moisés ejemplificó esta actitud cuando consideró el oprobio por causa de Cristo como una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Comprender la recompensa eterna genera perseverancia en los momentos
de desaliento. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esta promesa sostiene el ministerio cuando los resultados no son visibles y el progreso parece inexistente. Si hoy sientes el peso del llamado divino, recuerda que no estás solo en esta jornada. El mismo Cristo comprende tus luchas. Hebreos 12:2 nos exhorta a fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Tu recompensa está garantizada en la fidelidad de Dios. A esta altura, te invito a tomar 3 decisiones concretas. Primero, renueva tu entrega al llamado divino, sin importar el costo. Segundo, acepta las pruebas actuales como parte esencial de tu preparación. Tercero, mantén tus ojos en la recompensa eterna, no en las dificultades temporales. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por considerarnos dignos de un llamado divino. Reconocemos que tu llamado exige una transformación profunda y trae consigo grandes responsabilidades. Ayúdanos a perseverar en las pruebas, comprendiendo que son herramientas en tus manos para moldearnos a la imagen de Cristo. Danos fuerza para llevar las cargas del ministerio y visión para ver más allá de las circunstancias presentes. Renueva nuestro compromiso contigo hoy y mantén nuestros ojos fijos en la recompensa eterna que has preparado. En el nombre de Jesús. Amén.